Bueno, vamos a ver las principales teorías de ácidos y bases. Existen en realidad 5 teorías. La primera teoría es la teoría de Arrhenius. Teoría de Arrhenius. La segunda teoría es la teoría de los sistemas de solventes. Teoría de sistemas de solventes. También conocida como de Franklin y Hermann. La tercera teoría es la teoría protónica. Teoría protónica, que es la teoría de Bronsted y Lowry. La cuarta teoría es la teoría de los grupos positivos y negativos. Teoría de grupos positivos y negativos, que se conoce como la teoría de Usanovich. Y la quinta teoría es la teoría electrónica. La teoría electrónica es la teoría de Lewis. Muy bien, tenemos 5 teorías. De estas 5 teorías, las que generalmente se van a observar en la bibliografía química es la de Arrhenius, la de Bronsted y la de Lewis. Las otras no tuvieron gran trascendencia. Realmente no sé muy bien los motivos. La de Arrhenius es una teoría bastante anacrónica, que no se adapta bien a los modelos que fueron emergiendo. Y las teorías más importantes que vamos a ver es la de Bronsted y la teoría de Lewis. Esto es para que sepan que no solamente están estas tres, sino también que aparecen otras más. Bueno, muy bien, vamos a ver la teoría de Bronsted. Para Bronsted, un ácido es una especie capaz de ceder un protón. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que tenemos cloruro de hidrógeno gaseoso. O sea, mientras el cloruro de hidrógeno esté en estado gaseoso, en realidad es un gas. No se estaría comportando como ácido. En cuanto toma contacto, por ejemplo, con agua, sabemos que el agua tiene 2 pares libres. Entonces, lo que va a ocurrir es que la molécula de agua lo que va a hacer es aceptar un protón de cloruro de hidrógeno.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El agua, al aceptar un protón, lo vamos a representar en rojo para diferenciarlo. El agua, al aceptar el protón, se comporta como base. Y el cloruro de hidrógeno, al ceder un protón, se va a comportar como ácido. Entonces, el agua, cuando acepta el protón, es la base, y lo que va a ocurrir es que se va a convertir en una especie nueva, que ya no es agua, porque esta especie tiene características distintas al agua. Se va a denominar hidronio. Hidronio recibe el nombre también de protón, etc. Tiene otros nombres, estos son los que vamos a utilizar nosotros. Y por otro lado, por supuesto, como este par electrónico queda con el cloro, ya que este es más electronegativo, lo que va a ocurrir es que se va a formar el anión cloruro. Entonces, de esta manera, el cloruro de hidrógeno se comporta como un ácido frente a ¿quién? Al agua, por cederle el protón. ¿Y qué se forma? El catión hidronio y el anión cloruro. Ahora vamos a ver este caso, donde tenemos el ácido clorhídrico y acá tenemos etanol. Nosotros sabemos que el etanol, por supuesto, es un alcohol, pero se podría comportar también como ácido, ¿sí? Sabemos que no es un ácido desde un punto de vista funcional químico, pero el etanol es capaz de aceptar un protón. Sí que es capaz de aceptar un protón, ¿sí? Es capaz de aceptar un protón, ¿saben por qué? Porque tiene dos pares libres. Entonces, de la misma manera, lo que puede ocurrir acá es que el grupo funcional alcohol que tenemos acá acepte el protón del cloruro de hidrógeno y, por supuesto, va a liberar el anión cloruro. En este caso, lo que se va a formar es un alcohol protonado. Y de esta forma también el alcohol en este caso se comporta como base y el cloruro de hidrógeno como ácido, para formar el alcohol protonado y el anión cloruro. Muy bien, ahora vamos a ver este caso también un poco particular, pocas veces digamos, representado en la bibliografía. Vamos a ver qué pasa con el anión óxido cuando está en medio acuoso con el agua. Con el agua. Entonces, sabemos que el anión óxido, el oxígeno tiene 3 pares libres. Lo que va a hacer es aceptar un protón de ¿quién? Del agua. Entonces, por supuesto, este par electrónico va a quedar del lado de ¿quién? Del oxígeno. Y me va a quedar formado un óxido u oxidrilo y otro oxidrilo.
O sea que el anión óxido en este caso se estaría comportando, estaría aceptando un protón, o sea que si acepta un protón se comporta por supuesto como base, y el agua en este caso se está comportando como ácido. Yo en este caso cuando hago la flecha de esta manera, ustedes me dirán por qué no la hago al revés. En realidad lo que trato de hacer es que ustedes ya vayan incorporando que la flecha en realidad tiene que ver con la dirección por el cual se dirigen los electrones. O sea, este par electrónico se dirige hacia quién, hacia este hidrógeno. Y este par electrónico que está acá, entre el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua, es transferido hacia el oxígeno, ¿sí? Entonces me va a quedar esta especie. Bueno, ahora vamos a ver este último ejemplo. Vamos a hacer el caso del carbonato ácido. El carbonato ácido, cuando se comporta, voy a hacer una doble flecha, después voy a explicar por qué, cuando se comporta como ácido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sabemos que la molécula de agua tiene estos dos pares libres, le va a ceder el par electrónico, por lo tanto el agua va a aceptar el protón del carbonato ácido y me va a quedar formado el anión carbonato con las dos cargas negativas. Como ya tiene una sola, acá tiene una sola carga negativa cuando la especie es carbonato ácido, pero cuando le cede el protón al agua, este par electrónico, ¿sí? Queda del lado del carbono y entonces esta especie gana un electrón más, entonces va a tener dos cargas negativas y se va a formar el catión hidrónio también. Y hay una doble flecha porque esto en realidad está en equilibrio. Bueno, las bases de Bronsted. Las bases de Bronsted. Si para Bronsted un ácido es una especie que va a aceptar un protón, una base lo que va a hacer es ceder un protón. Cede un protón. Ejemplo típico, el amoníaco. El amoníaco tiene dos pares libres. Entonces, cuando el amoníaco gaseoso se burbujea en agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El agua le va a ceder un protón, ¿sí? Ustedes piensen que este par electrónico se lo va a ceder a un protón y lo que se va a formar es el catión amonio. Y por otro lado, como el agua pierde un protón, se va a formar el anión oxidrilo. Como esto está en equilibrio, hacemos una doble flecha. Como ya mencioné, ahora vamos a explicar el porqué de la doble flecha, cuándo se pone doble flecha, etcétera. Muy bien, muchas veces cuando tenemos por ejemplo una mina, pensemos en una mina de estas características, ¿sí? En general
Vamos a sacarle este oxidrilo para no complicar. En general, no soluble en agua, ¿sí? No está soluble en agua. Lo que ocurre es que para solubilizarla en un medio acuoso se la trata con un ácido en sistema acuoso, ¿no? Por ejemplo, en ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pensemos en la molécula y vamos a observarla bien. La parte básica de esta molécula está acá. O sea que este nitrógeno tiene un par electrónico libre que lo que va a hacer es aceptar un protón. Cuando acepta el protón, lo que va a ocurrir es que esta amina se va a protonar acá. Se va a protonar. Entonces, al protonarse, se vuelve iónico, ¿sí? Se vuelve iónico, o sea, lo que se forma es una sal iónica. Y esta sal iónica probablemente sea soluble en agua. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, pensemos en una ampollita de decantación. Si pensamos en una ampollita de decantación, nosotros tenemos nuestra base insoluble, o sea, nuestra amina, y cuando le agregamos por la parte superior el ácido clorhídrico y agitamos, por supuesto la parte de abajo es no polar, está en un solvente orgánico, la base disuelta, como podría ser por ejemplo éter, etc. Cuando agregamos el ácido clorhídrico y agitamos la ampolla, lo que va a suceder es que se va a formar la sal iónica, y esta sal va a quedar en la fase acuosa, y de esa manera yo la puedo separar. O sea que muchas veces a las bases, para hacerlas solubles en agua, están en su forma iónica, su forma de sal. Por eso muchos compuestos que se utilizan habitualmente, algunos medicamentos, aditivos alimenticios o alimentarios, están en forma de sal, como el ciclamato de sodio, etc. ¿Por qué? Porque son solubles en agua. El que sea solubles en agua es una ventaja grande, porque bueno, los medios acuosos son en general los que más abundan. Ahora vamos a ver los ácidos según Lewis. Para Lewis, un ácido es una especie que puede aceptar un par de electrones libres o un par de electrones pi. Nos acordamos que los electrones pi son aquellos electrones que no forman parte de un estado de hibridación. Entonces, ¿cómo podríamos representar? Vamos a suponer que este Y representa a una base de Lewis por tener un par libre, y X representa un ácido de Lewis capaz de aceptar un par de electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El ácido va a aceptar el par electrónico de la base y se va a formar una unión covalente, o sea, se va a formar esta especie. En líneas generales, las reacciones ácido-base de Lewis la vamos a representar así. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el anión oxidrilo. El anión oxidrilo, sabemos que el oxígeno tiene 3 pares libres. Vamos a ver qué pasa cuando
el oxidrilo reacciona con un protón. Como el oxidrilo tiene 3 pares libres, en el oxígeno lo que va a hacer es cederle un par de electrones a ¿quién? Al protón. Y lo que se va a formar es una molécula de agua. Ustedes piensen que acá el oxidrilo tiene 3 pares libres, ahora un par se lo está compartiendo con el protón. En consecuencia, este oxígeno ahora me va a quedar con 2 pares libres. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas dos especies. Tenemos amoníaco y borano. Muy bien. Este boro, fíjense en que tiene un octeto incompleto. Tiene 2, 4, 6 pares, ¿sí?, que está siendo compartido. Sin embargo, le estaría faltando un par. Lo que va a suceder es que el nitrógeno le va a ceder un par electrónico y lo que va a ocurrir es que se va a formar esta especie. Este es otro ejemplo de una reacción ácido-base de Lewis. Entonces, esta especie se está comportando como ácido porque acepta el par electrónico y el amoníaco se está comportando como base. Y entonces se forma esta nueva especie. Muy bien, vamos a analizar esta reacción. Acá tenemos el ácido benzoico con el anión oxidrilo. El ácido benzoico, al fin de cuentas, es un ácido. Por lo tanto, lo que va a hacer es, este protón va a aceptar un par de electrones ¿de quién? Del oxidrilo. Entonces, el oxidrilo, al cederle al par electrónico, se va a convertir en una base. Es una base en sí misma y fuerte. Entonces, este par electrónico se va a confinar en este oxígeno. Como ahora este oxígeno retiene el par electrónico, lo que va a quedar es un anión. Porque tenemos estos dos pares que ya tenía, más el par libre, el par que le deja el protón. Y por otro lado, el oxidrilo, al cederle un par de electrones, se va a convertir en agua. Entonces, este oxidrilo que tenía 3 pares libres, ahora tiene 2. ¿Por qué? Porque el otro tercer par libre se lo cedió ¿a quién? A este hidrógeno, a este protón. ¿No? Lo vamos a cambiar de color para que se den cuenta. O sea que este par libre en realidad sería este. Entonces tenemos como producto el anión benzoato y el agua. Bueno, vamos a ver cómo se puede dar esta reacción clásica entre el dióxido de carbono y el agua para dar ácido carbónico. Bueno, en general, en la industria alimenticia, cuando el dióxido de carbono se sobresatura en medio acuoso, lo que va a formar es una solución acuosa de ácido carbónico sobresaturado. Por eso ponemos la doble flecha, porque en realidad hay un equilibrio. O sea, todas las bebidas gaseosas y la soda es una solución sobresaturada de dióxido de carbono en agua. Lo que le va a conferir al agua, a la soda, es su clásico ligero sabor ácido. Entonces, en general la escribimos así a la ecuación, ¿sí? Pero pocas veces
tratamos de interpretarla según la teoría electrónica de Lewis. Muy bien, lo que podemos pensar inicialmente es que el dióxido de carbono se comporta como un ácido, ¿sí? Por eso va a formar el ácido carbónico. En consecuencia, el agua se va a comportar como base. Si el agua se comporta como base, quiere decir que un par electrónico se lo va a ceder a quien, al ácido. Pero acá, si ustedes observan, es bastante llamativo el hecho de que en realidad no habría capacidad de poder ceder un par electrónico a esta especie. Muy bien. Lo que puede ocurrir, y de hecho vamos a tratar de hacer un mecanismo que trate de explicar esta ecuación, lo que puede ocurrir es que el par de electrones pi, los par de electrones pi, que son estos dos, ¿sí? Acuérdense que este carbono es un híbrido sp. Entonces, los electrones pi tienen capacidad de moverse, ¿sí? De movilizarse de un átomo hacia otro. ¿Por qué? Porque están en forma lateral, como ya vimos en hibridación. Entonces puede ocurrir que este par de electrones pi pasen acá. Entonces, si esto pasa, este enlace ya no está más. Entonces, este par electrónico momentáneamente queda confinado acá. Provisoriamente, ¿no? Podemos pensar. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar como especie? Me va a quedar esto. Tenemos estos dos pares que ya tenía, más el par que resulta de la transferencia del par de electrones pi hacia el átomo de oxígeno de arriba, y acá vamos a tener el doble enlace. O sea que abajo podemos pensar que no sucedió nada. No, esto es un modelo para explicar el mecanismo. Entonces, si acá este par de electrones pi se movilizó arriba, este oxígeno me va a quedar como una carga negativa. Y esta zona acá, este carbono, me va a quedar como una carga positiva, puesto que perdió el par electrónico. Perdió porque se movió hacia arriba. Muy bien. Ahora, ¿cómo interviene acá la molécula de agua? Sabemos que la molécula de agua tiene los dos pares libres, entonces se lo va a ceder ¿a quién? Al carbono. ¿Sí? Porque el carbono tiene una carga positiva. Que esa carga positiva, por la ley de conservación de la carga, está. Entonces, ¿esto cómo puede continuar? Esto puede continuar de la siguiente manera. Tenemos los dos pares libres, el par que provino del enlace pi, ¿sí? Con su carga negativa. Acá seguimos teniendo el doble enlace. Muy bien. Y ahora esta carga positiva lo que va a hacer es aceptar un par de electrones de ¿quién? Del agua. ¿Sí? O sea, este par ahora viene acá. Pero la carga positiva se sigue conservando, no se pierde. O sea, se conserva. No tanto en este carbono, que lo que podríamos pensar es que, bueno, hay una transferencia de carga hacia el protón, porque es el que está más predispuesto a la transferencia de carga. Entonces, lo que puede ocurrir es que ahora este par se confine en este oxígeno y, por supuesto, si eso ocurre, ¿qué es lo que va a pasar? Este protón, ¿sí? Que me va a quedar liberado, va a ¿qué? A aceptar el par de electrones de ¿quién? De este oxígeno. Entonces, tenemos acá la unión con los dos electrones. Tenemos el par, este par que provino de acá,
Ahora, este par electrónico se lo cede ¿a quién? A este protón. Y entonces esta carga negativa se anula y esta carga positiva también se va a anular. Acá vamos a tener el oxígeno con el hidrógeno y el par libre. ¿Sí? Ahora, nos acordamos que este hidrógeno deja el par electrónico acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar este oxígeno con el octeto completo. Acá tenemos una doble unión. Y entonces de esta manera, fíjense en que me queda formado el ácido carbónico. Y lo que usamos es la teoría ácido-base ¿de quién? De Lewis. Esto se podría considerar un mecanismo de reacción para poder comprender cómo el dióxido de carbono reacciona con una molécula de agua. Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora de los ácidos fuertes. Una definición clásica es que los ácidos fuertes, pensemos en el ácido clorhídrico, en agua, y hago una sola flecha, está disociado completamente. O sea, si yo tendría, por ejemplo, 100 especies de esta, voy a tener 100 especies de protones y 100 especies del anión cloruro. ¿Esto qué significa? Que la disociación es del 100%. Entonces decimos que el ácido es fuerte. Por otro lado, también podemos definir como un ácido fuerte en el cual el cloruro de hidrógeno está completamente desprotonado. ¿Sí? ¿Qué significa que está completamente desprotonado? Si este es el ácido, ¿sí? En un medio acuoso que esté completamente desprotonado, quiere decir que me va a quedar el anión sin el protón, porque el protón queda en solución. Esto se conoce como transferencia de protones, ¿sí? O sea, se va a transferir un protón ¿a quién? Al agua. No nos olvidemos que en realidad esto, que conocemos como protón, es esto. ¿Sí? Es el anión hidróneo. Entonces, los ácidos fuertes están disociados al 100% y están completamente desprotonados. O sea, se desprotonan en el medio acuoso. Entonces, vamos a ver ahora lo que sería una base fuerte. Una base fuerte, como podría ser el hidróxido de sodio, en medio acuoso se disocia al 100%. O sea, de la misma manera, si partimos de 100 especies de esta fórmula, vamos a tener 100 cation sodio y 100 oxidrilo. Entonces, de la misma manera, podemos decir que en realidad una base fuerte es aquella que está disociada al 100%. Pensemos, por ejemplo, en realidad en esta especie, el anión óxido. El óxido, que es la base, ¿sí? En medio acuoso, lo que va a ocurrir es que se va a protonar, va a estar protonada al 100%. Entonces, ¿qué se va a originar? Si este óxido se protona, se va a formar el anión oxidrilo. Y el agua, como perdió un protón, va a quedar como oxidrilo. O sea que, escrito de una forma más correcta, cuando se protona el óxido, se forman dos oxidrilos. Y este es un claro ejemplo de un óxido de una base fuerte. Por eso, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, que representar esta ecuación clásica, ¿sí? Un óxido básico en agua que forma, no lo balanceo, ¿sí? Se forma el hidróxido de sodio.
Pero en realidad no nos olvidemos que el óxido de sodio en realidad es un compuesto iónico. Tengo acá el catión sodio y el anión óxido, ¿sí? Y es este óxido el que reacciona con quién, con el agua, según lo visto anteriormente. Esto en general muchas veces no se lo observa así, pero bueno, desde un punto de vista de la teoría de Bronsted, es así. Bueno, ácidos y bases débiles. Vamos a imaginar el ácido nitroso, que es un ácido débil, ¿no? En presencia del agua se va a disociar solo parcialmente. ¿Qué significa esto? Que no todas las especies se desprotonan. O sea, se van a desprotonar una pequeña cantidad. O sea que si yo parto de 100, y esto no es exclusivo para el ácido nitroso porque tiene una constante mucho más chiquita, pongo 100 para hacer una referencia simplemente. No es el valor correcto lo que voy a representar ahora. Yo podría decir que se va a disociar una pequeña parte, ¿sí? O sea, reitero, no es el caso del ácido nitroso, porque si yo diría que de 100 se disocia solamente una y quedan sin disociar 99, estoy diciendo que el porcentaje de disociación del ácido nitroso en este caso es del 1%, ¿sí? Se puede dar, eso va a depender de la dilución que tenga el ácido nitroso, pero son en realidad es un ejemplo para poder comprender el significado y nada más que eso. Igual que otro ácido débil como el ácido fluorhídrico. Entonces, doble flecha porque solo se disocia parcialmente. Protón, fluoruro. De la misma manera, si tengo 100, a lo mejor se disocia 2, por decir algo. ¿Sí? Pongo valores de ejemplos. La idea principal es que no se disocian todas, se disocia un mínimo porcentaje. Un mínimo porcentaje. Muchos de los ácidos, el porcentaje de disociación es muy bajo, es menos del 1%. Pero eso va a depender de la dilución, ¿sí? de cuánto esté diluido. Lo mismo puedo representar con el amoníaco, ¿sí? En medio acuoso o vamos a poner en fase gaseosa, es lo mismo, en el sentido de representación. O sea, cuando tengo amoníaco y agua, lo que va a ocurrir es que el amoníaco lo que va a hacer es aceptar un protón, por eso es una base. El agua se va a comportar como ácido, ¿sí? Se va a formar el catión amonio y se va a liberar oxidrilo. Muy bien, esto tampoco ocurre al 100%, ¿sí? Por eso las soluciones de amoníacos tienden a liberar amoníaco al ambiente, justamente porque el equilibrio también se desplaza hacia este lado. Entonces, ¿por qué ponemos una doble flecha? Porque en este caso el amoníaco es una base porque acepta un protón y se forma el amonio. Pero también puede ocurrir, y observen lo siguiente, que ahora el oxidrilo lo que hace es aceptar un protón de quién, del amoníaco. Ahora, si el oxidrilo acepta un protón, ¿sí? Se estaría comportando como como base. Y el amonio, como cede un protón, se estaría comportando como ácido. Entonces, la base amoníaco tiene un ácido conjugado que se conoce como amonio. Y el ácido agua tiene una base conjugada que sería el oxidrilo.
O sea que en una ecuación ácido-base de especies débiles tenemos siempre una base y su ácido conjugado, un ácido y su base conjugada. Lo mismo va a ocurrir por supuesto, con los ácidos. Vamos a un ácido débil, como podría ser, vamos a poner ácido fluorhídrico. Entonces, en el caso del ácido fluorhídrico, doble flecha, ¿sí? Por tratarse de un ácido débil, tenemos el hidronio y tenemos el anión fluoruro, ¿sí? Sabemos que este es el ácido, podemos decir ácido 1, y esta es la base. ¿Por qué? Porque es la que va a aceptar el protón. Ahora, este protón lo que va a hacer ahora es cederle, el hidronio le va a ceder un protón al fluoruro, ¿sí? Si el hidronio cede un protón, entonces el hidronio acá se estaría comportando como ácido, y el fluoruro, al estar aceptando un protón, se estaría comportando como base, ¿sí? O sea que el ácido fluorhídrico tiene su base conjugada, que es el fluoruro, y el agua, que es la base, tiene su ácido conjugado, que es el hidronio. Y así ocurre con todas las reacciones ácido-base. O sea, tenemos un ácido y su base conjugada, una base y su ácido conjugado. Ahora vamos a ver cómo la molécula de agua se comporta como una molécula anfiprótica. ¿Qué significa anfiprótica? Que tiene afinidad tanto como para aceptar protones como para ceder. Entonces, en este caso vamos a imaginar que esta especie, esta molécula de agua, lo que va a hacer es aceptar un protón. Y si acepta un protón, se va a comportar como base. Entonces, esta molécula de agua, como cede un protón, se va a comportar como ácido. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Es la formación del hidronio, por supuesto con su carga negativa, ¿sí? El hidronio, y por otro lado se va a formar el anión oxidrilo. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es plantear la constante de equilibrio. La constante de equilibrio resulta de multiplicar los productos divididos los reactivos. En consecuencia, nosotros podríamos tener, por ejemplo, la concentración del hidronio por la concentración de oxidrilo dividido los productos. Como tenemos dos moléculas de agua, vamos a tener 2 moléculas de agua al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Hay algo que se conoce como constante de actividad. Entonces, cuando el solvente es prácticamente puro, ¿por qué? Porque en realidad esto sucede muy poquito en el caso del agua. Podemos considerar que el solvente es puro. Entonces, cuando el solvente es puro, la actividad del solvente va a ser igual a 1. Entonces, este término cuadrático, ¿sí?, se anula. En realidad no se anula, sino que vale ¿cuánto? 1. En consecuencia, la constante K va a ser igual a la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo
dividido 1, ¿sí? Pero bueno, en general en la bibliografía no se pone por obvias razones, ¿no? Ahora, como esta constante es para el agua, para la sustancia agua, se pone KW, en donde W significa water, ¿sí? Agua en inglés. No ponemos Ka porque entonces diríamos constante del ácido. Entonces ponemos K-water. Ahora, se observó que el producto de los hidronios y el oxidrilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Esto qué significa? Que en una solución acuosa a 25 grados es 1 por 10 a la menos 7 y de oxidrilo 1 por 10 a la menos 7. Entonces 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 me va a dar 1 por 10 a la menos 14. Y esta sería la constante del agua, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo predecir la fuerza de los ácidos binarios. ¿Sí? Acá tengo la tabla periódica de la República del Paraguay. Bueno, lo comento porque, bueno, a lo mejor la ven rara. Muy bien, vamos a ver cómo podemos predecir la fuerza de un ácido. Vamos a imaginar que estamos en el mismo periodo. Vamos a pensar que estamos en el periodo. Vamos a imaginar que vamos a estar en el periodo 2. Periodo 2 tenemos el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Muy bien, vamos a dar valores de electronegatividades. Muy bien, esta tabla no lo tiene. Vamos a usar esta. Vamos entonces a ver la electronegatividad. La electronegatividad del boro es 2. La electronegatividad del carbono es 2,5. La electronegatividad del nitrógeno es 3. La del oxígeno es 3,5. Y la del flúor es 4. O sea, como observamos, a medida que me voy hacia el grupo 18, ¿sí? La electronegatividad aumenta. Por lo tanto, yo podría tener este ácido, ¿no? Un ácido de estas características, ¿sí? Podría tener un ácido de estas características, un ácido de estas características, un ácido de esta característica. Piensa en el agua como ácido, ¿no? Uno no se lo imagina, pero ya vimos que se comporta. O sea, tenemos todas estas especies. ¿En qué se diferencian? Que yo, a medida que me acerco al grupo 18, ¿sí? La electronegatividad aumenta. Por lo tanto, lo que aumenta es el carácter polar de la especie. De todas estas especies, la especie que tiene mayor polaridad es esta. Por lo tanto, esta va a ser la más ácida. A pesar que es un ácido débil, es más ácida que el agua, que el amoníaco, que el metano, etc. Entonces, una forma de predecir la fuerza de un ácido es, para el mismo periodo, cuanto más polarizado esté, en un ácido binario por supuesto, la fuerza del ácido va a ser mayor. Muy bien, ahora vamos a ver para
para un determinado grupo. Tenemos flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Acá vamos a tener este ácido, este y este. ¿Sí? Fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yohídrico. Obviamente a medida que la electronegatividad disminuye, o sea, a medida que me voy hacia abajo, por decirlo de otra manera, la densidad electrónica de los átomos, ¿sí?, va en aumento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un volumen atómico mayor. Entonces puede estabilizar, se estabiliza mucho mejor esta nube electrónica, ¿sí?, esta densidad electrónica, porque está más alejado del núcleo, en este caso el yodo. Por lo tanto, este hidrógeno se libera en forma de protón más fácilmente. Ahora observen en el caso del fluoruro de hidrógeno o el ácido fluorhídrico, piensen que el fluoruro en este caso tiene una densidad electrónica bastante baja, pero está muy polarizado. ¿Qué significa esto? Que al ser más electronegativo, muy electronegativo el flúor, incluso más que el oxígeno, retiene con muchísima fuerza al hidrógeno. Esto lo que va a impedir es que el fluoruro de hidrógeno le pueda ceder un protón al agua, ¿sí?, para formar el hidronio. Le cuesta mucho porque el fluoruro retiene con mucha fuerza al hidrógeno. Esto no ocurre tanto con ¿quién? Con el ácido clorhídrico o con el cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el cloro ya tiene una electronegatividad menor a la del agua, entonces se lo cede con más facilidad. Pero en el caso del flúor, ¿sí?, en este caso el flúor, al ser más electronegativo, lo retiene con más fuerza a este hidrógeno y no lo deja liberarse en forma de protón, ¿sí? ¿A quién? Al agua, por supuesto. Entonces es un ácido débil, ¿sí? Entonces, a medida que desciendo, la fuerza del ácido va a ser cada vez mayor. O sea, la fuerza aumenta. O sea, se comporta como una especie más ácida. Bueno, muy bien, como ejemplo, tenemos el agua y tenemos el ácido sulfídrico. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es más ácido? Desde un punto de vista predictivo, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es, sabemos que los dos lo localizamos, está en el grupo 16, ¿sí?, en el grupo 16. Y sabemos que el azufre está más hacia abajo en la tabla periódica. Por lo tanto, este sería más ácido que ¿quién? Que el agua, ¿no? Para dar un ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver cómo aumenta la acidez de los ácidos, de los oxácidos. Entonces, a medida que los ácidos, que el átomo central tiene mayor cantidad de oxígeno, el ácido va a ser más fuerte. En este caso tenemos para el cloro el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, el ácido clórico y el ácido perclórico. O sea, el ácido más fuerte va a ser este, porque tiene mayor cantidad de oxígeno. Y esto lo podemos pensar de la siguiente manera, ¿sí? Acá tenemos unión covalente simple, tenemos el hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos vamos a denominarla dativa y dativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
estos oxígenos lo que van a producir es un desplazamiento de la nube electrónica hacia acá. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que este efecto inductivo hace que este hidrógeno en forma de protón se libere con mucha mayor facilidad. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, toda esta nube electrónica se corre hacia acá, ¿sí? Por efecto inductivo, produce un efecto inductivo porque estos oxígenos y toda esta zona es un gran atractor de electrones. Entonces este hidrógeno se libera fácilmente. Obviamente que si yo en lugar de cloro tendría bromo, piensen ustedes y razonen qué es lo que podría pasar, ¿no? Con respecto a lo que hablamos hace un ratito.